¿Qué harías si descubrieras que tu vecino, ese hombre amable y educado, guardaba un secreto tan oscuro que las autoridades no supieron cómo juzgarlo? Anatoly Moskvin no era un criminal común, era historiador, académico, políglota, incluso daba conferencias, pero en 2011, su nombre quedó marcado para siempre. Lo que encontraron dentro de su hogar no puede describirse con palabras simples, porque lo que hacía no tenía precedentes. Esta es la historia real del hombre que vivía con presencias del pasado, un caso tan extraño y perturbador, que hasta hoy, muchos no pueden creer que sea cierto, y lo peor de todo, es que estuvo sucediendo durante años, sin que nadie lo notara. Antes de sumergirnos en este caso, si todavía no lo hiciste, suscríbete y si después de este video te quedas con ganas de ver más, te invito a darte una vuelta por mi canal. Ahora sí comenzamos. Anatoly nació en 1966, en Nizhny Novgorod, una ciudad rusa con fuerte carga histórica. Desde muy chico mostró una inteligencia poco común. Leía a los 2 años, aprendió varios idiomas antes de los 10. Era retraído, solitario, con pocos amigos, pero con un amor por la historia casi obsesivo. Años después, se especializó en culturas antiguas, costumbres funerarias, lenguas muertas. Todo lo relacionado con el pasado lo fascinaba. Algunos de sus conocidos lo consideraban excéntrico, otros lo veían como un genio incomprendido, pero nadie imaginaba lo que estaba gestando en silencio. Moskvin comenzó a frecuentar cementerios locales desde muy joven. Decía que era por motivos académicos. Tomaba notas, estudiaba nombres, fechas, hablaba de rescatar historias olvidadas. La fascinación de Anatoly por el pasado no era superficial. Mientras la mayoría de las personas coleccionan fotos antiguas o libros polvorientos, él coleccionaba historias de quienes ya no estaban, especialmente de jóvenes que, según él, habían partido antes de tiempo. Durante sus recorridos por cementerios, no iba simplemente como un académico, llevaba consigo una libreta en la que anotaba nombres, fechas y mensajes que encontraba en las lápidas. Tenía mapas, calendarios y registros detallados de casi todos los entierros ocurridos en la región. Empezó a visitar ciertos lugares con una frecuencia inquietante. No solo estudiaba los rituales antiguos, los reinterpretaba. A veces pasaba horas recitando frases en lenguas muertas, o dejando cartas en lápidas cuidadosamente seleccionadas. Pero lo más inquietante era cómo hablaba de aquellos lugares. Él decía que los cementerios no eran sitios de tristeza, para él eran lugares vivos, llenos de energía. Comenzó a vestir de forma más peculiar, usaba largos abrigos, botas de cuero, y en ocasiones, llevaba símbolos escritos a mano en su ropa. Sus vecinos notaban que siempre caminaba con una bolsa y que regresaba tarde, cubierto de tierra. Pero como era considerado un excéntrico inofensivo, pocos se atrevían a decir algo. Y detrás de esas ideas, su mente empezó a construir un universo propio, un universo en el que él era una especie de cuidador, alguien que rescataba presencias del abandono. A menudo, contaba que escuchaba voces, no como alucinaciones, sino como mensajes simbólicos, como si esas almas le confiaran una misión. Fue en esa etapa donde su comportamiento comenzó a cruzar una línea invisible. Ya no solo investigaba, actuaba. Comenzó a preparar espacios dentro de su hogar. Hacía pequeñas habitaciones, decoradas como cuartos infantiles o salones antiguos. Pintaba las paredes, ponía juguetes, fotos, muebles de segunda mano. Y allí colocaba figuras de tamaño humano, que según él, eran las huéspedes de su colección de historias. Las cuidaba, las vestía, les daba nombres, incluso decía que algunas de ellas tenían preferencias específicas. Moskvin estaba completamente inmerso en su propia narrativa, aislado del mundo real,
convencido de que estaba cumpliendo un propósito. Lo más perturbador es que lo hacía en completo silencio. Durante años, nadie supo lo que ocurría dentro de esas 4 paredes. Pero para él, cada acción tenía un sentido. No era desorden, no era caos, era un ritual, una manera de preservar la memoria de quienes, según sus palabras, nunca debieron ser olvidadas. Durante años, nadie sospechó nada. Anatoly seguía con su vida de académico solitario, caminando por los cementerios, escribiendo artículos extraños. Pero todo cambió por una razón muy distinta, una serie de profanaciones reportadas por las autoridades locales. Varios lugares de descanso comenzaron a aparecer con señales de disturbios, lápidas removidas, tierra removida. Al principio se pensó en simples actos de vandalismo. Pero había algo más, algo sistemático, como si alguien lo estuviera haciendo con un propósito claro. La policía inició una investigación, primero en silencio, luego con más fuerza. Colocaron vigilancia encubierta en algunos puntos y revisaron registros de personas que frecuentaban estos lugares. Y ahí apareció el nombre de Anatoly Moskvin. Era un visitante habitual, pero además, tenía un conocimiento detallado de cada rincón, sabía fechas, ubicaciones exactas, incluso patrones en las ceremonias. Al revisar sus publicaciones, empezaron a notar detalles inquietantes. En ciertos textos hablaba en tono personal, como si no solo estudiara a los que se habían ido, sino que conviviera con ellos. Uno de los artículos decía, ¿qué pasaría si les diéramos una segunda oportunidad? No como un milagro, sino como un acto de compasión. Esa frase fue la que más llamó la atención de los investigadores. Parecía una pista, un reflejo de algo más profundo. Entonces, decidieron hacer una visita a su departamento. Lo que encontraron superó todo lo imaginable. Dentro de su hogar, había estanterías llenas de libros antiguos, dibujos de símbolos extraños, muñecos, peluches, ropa usada y figuras. Figuras de tamaño humano, vestidas con prendas infantiles, sentadas en sillones, apoyadas contra las paredes, algunas incluso en camas decoradas. A simple vista parecían muñecos, pero había algo en su construcción, en su rigidez, en sus rostros pintados, que no coincidía con lo normal. Uno de los oficiales pensó que era un artista excéntrico, pero otro, más atento, notó un olor persistente, una sensación incómoda en el ambiente, y fue entonces cuando todo cambió. Las autoridades requisaron las figuras para analizarlas, y poco a poco, la verdad salió a la luz. Cada una de ellas estaba construida alrededor de una realidad más oscura. Eran recuerdos, según las palabras del propio Anatoly, fragmentos de vidas que, para él, no merecían haber sido enterradas y olvidadas. En su defensa, Anatoly dijo que su intención nunca fue hacer daño. Decía que tenía un propósito espiritual, que solo quería protegerlas del olvido, que sentía que podía comunicarse con ellas. Incluso afirmó que muchas veces les preguntaba si querían irse con él, y que solo actuaba cuando creía recibir un sí. Sus palabras no aliviaron el impacto de lo que se descubrió. La comunidad quedó en shock. Nadie podía creer que durante tantos años, un hombre aparentemente inofensivo hubiera vivido rodeado de esas presencias. Lo que para la sociedad era un acto inaceptable, para él era una misión de vida. Cuando Anatoly Moskvin fue interrogado, no mostró miedo, no se lo veía confundido, ni alterado. Hablaba con una calma que helaba la sangre, como si estuviera explicando algo perfectamente lógico. Frente a los oficiales, describió sus actos con precisión. Explicó que durante años había sentido que las jóvenes cuyas historias conocía no merecían estar solas, que, según él, muchas de ellas habían partido sin tener la oportunidad de crecer, de tener compañía, de ser escuchadas. Y por eso, decidió llevarlas a casa, para cuidarlas,
para darles un lugar donde pudieran estar en paz. Decía que no podía soportar la idea del olvido, que el tiempo borraba los nombres, los recuerdos, las identidades, y que él se había propuesto preservar todo eso. Incluso llegó a declarar que hablaba con ellas, que muchas veces les ponía películas, música, o simplemente les leía libros en voz alta. Creía que, de alguna forma, podían escucharlo, que no estaban completamente ausentes. Y aunque sus palabras podían parecer delirantes, hablaba con tanta convicción que descolocaba a los expertos. Durante las evaluaciones psiquiátricas, repitió una y otra vez que nunca tuvo intenciones dañinas, que lo suyo no era una obsesión macabra, sino una forma de conexión espiritual. Dijo que su intención era devolverles la dignidad, no robarles nada. Cuando se le preguntó por qué vestía a las figuras, o por qué les daba nombres, simplemente respondió: nadie debería estar solo, ellas eran mis amigas. Incluso sostuvo que celebraba fechas con ellas, aniversarios, cumpleaños simbólicos, pequeñas festividades, todo dentro del universo que había creado en su mente. Uno de los elementos más perturbadores de su declaración fue una lista con los nombres que él mismo había asignado a cada una de sus compañeras. Junto a esos nombres, había anotaciones: le gusta la música clásica, habla en sueños, no quiere que apague la luz por la noche. Eran detalles minuciosos, como si realmente hubiera convivido con ellas durante años. Los especialistas que lo evaluaron llegaron a una conclusión clara: Anatoly no vivía en el mismo plano que los demás. Para él, lo que hacía tenía sentido, era su forma de llenar un vacío que quizás venía desde muy joven, cuando se alejó del mundo real para refugiarse entre lápidas y palabras antiguas. Pero para la justicia, su caso era un dilema. Había pruebas, sí, pero también había una condición mental que no podía ser ignorada. Y así, la historia dejó de ser solo un caso criminal, se convirtió en un espejo oscuro de hasta dónde puede llegar la mente humana cuando se encierra en sus propias reglas, en sus propias verdades. Anatoly no pidió perdón, tampoco mostró arrepentimiento, porque, según él, no había hecho nada malo, solo había dado compañía a quienes, en su visión, lo necesitaban. Después de las declaraciones, después de las pericias y de todo lo que se reveló dentro del departamento de Anatoly Moskvin, quedaba una pregunta flotando en el aire: ¿se había hecho justicia? El juicio nunca fue como el público esperaba. Anatoly no fue condenado a prisión. Los especialistas determinaron que su estado mental no le permitía comprender del todo el alcance de sus actos. Fue declarado inimputable. En su lugar, fue enviado a una institución psiquiátrica bajo tratamiento intensivo, y desde entonces, permanece allí, a veces tranquilo, a veces escribiendo, y otras veces, simplemente en silencio, rodeado de un mundo que solo él entiende. Pero entonces, ¿dónde quedó la línea entre la enfermedad mental y la responsabilidad? ¿Hasta qué punto alguien puede ser inocente cuando el daño que deja atrás es tan grande, aunque su intención no haya sido violenta? La sociedad pedía respuestas. Los medios cubrieron la historia como si se tratara de una película de horror, y durante un tiempo, Anatoly se convirtió en una figura casi mitológica. El erudito de los cementerios, el hombre que hablaba con quienes ya no estaban, el que convirtió el recuerdo en compañía, y la soledad, en ritual. Hoy, su nombre sigue generando escalofríos, y su historia nos deja con una sensación difícil de borrar, porque no se trata solo de lo que hizo, sino de cómo lo justificó, de cómo construyó un universo en su mente donde todo tenía sentido, incluso lo más impensado. Y mientras la justicia encontró su respuesta en los diagnósticos médicos, muchos siguen preguntándose si acaso esa respuesta fue suficiente. Si las familias afectadas alguna vez encontrarán paz, o si este caso quedará para siempre como una herida abierta,
una historia que no encaja del todo en ninguna categoría. Ni crimen común, ni locura total, sino algo distinto, algo que habita en los márgenes de la comprensión humana. La pregunta sigue ahí, sin respuesta clara. ¿Fue justicia, o solo una pausa incómoda en una historia demasiado oscura para ser juzgada como las demás? Anatoly Moskvin no fue un asesino, no fue un ladrón, fue algo mucho más difícil de definir. Su caso plantea una pregunta que pocos se atreven a responder. ¿Es posible que alguien tan brillante, tan educado, pueda esconder una oscuridad tan profunda? Él no actuó por odio, ni por dinero, lo hizo por amor, o al menos, eso es lo que él creía, y quizás, eso lo hace aún más aterrador. Hay historias que no se pueden contar en voz alta, sin dejar un eco detrás. Esta fue una de ellas. Gracias por llegar hasta el final. Este caso es uno de los más extraños y difíciles de explicar que hemos contado. Si querés seguir explorando historias reales que parecen sacadas de una pesadilla, suscríbete al canal, activa la campanita y deja un comentario. ¿Qué pensás de Anatoly, monstruo o mente perdida? Hasta la próxima.